En la Ilíada ya mencionaba Homero, tal vez anticipándose a Tales de Mileto, que todo procedía del agua, al hacer a Océano y Tetis los padres de los dioses. El río sin fin, Océano, era uno de los titanes y el único que parece no participó en la contienda contra los olímpicos. Es el más lejano de los dioses y es quien circunda el cosmos con sus aguas. Su consorte es Tetis, el aspecto nutricio de las aguas y símbolo de la humedad que presenta la tierra misma. Juntos son padres del numeroso grupo de los ríos y de las ninfas oceánides. Pero la teogonía de Hesíodo conocía a Ponto, el mar, el hijo partenogénico de Gea, que como padre junto a la misma diosa, lo fue del dios marino Nereo, señor de las aguas del Egeo, y de Forcis y Ceto, la pareja de quien nacerían los monstruos de las profundidades, así como de Taumante, símbolo de la claridad del mar griego, y padre de las arpías, que son los soplos tormentosos de las aguas, y de Iris, el arco multicolor que se eleva cuando el mar retoma la calma. De todo ello se comprende cómo la imaginación helena dotó al mar y las aguas de una variedad casi infinita de seres, pues su vida estaba ligada entrañablemente a las aguas de las que creían, y no erraban del todo, se había gestado cuanto existe. Todos estos dioses marinos estaban bajo el mando de Poseidón, segundo en la línea de sucesión entre los dioses y el más incómodo de los hermanos de Zeus. Cuando el cosmos fue repartido entre los hijos victoriosos de Crono, a Poseidón le correspondió el dominio del mar y de todas las aguas que circundan y bañan a Gea. De allí que se le consideraba como el que ciñe la tierra, y como tal, también se le consideraba el productor de los sismos, el que bate la tierra. El triple poder que ejerce sobre las aguas, es decir, el mar, los ríos y las fuentes, estaba simbolizado en el famoso tridente que lo acompaña y fue obra de los cíclopes. Sin embargo, Poseidón no era un dios del mar, sino su regente. Se decía que Rea había engañado a Crono cuando nació Poseidón y le había entregado en su lugar un potrillo. Esta leyenda tardía vinculaba al dios con el caballo, un animal traído del norte de Europa por los invasores indoeuropeos y que representó la fuerza vivificante, fecundante de la naturaleza, tal como las aguas. Era común que a los ríos se les sacrificaran caballos y ya vimos que Poseidón los consideraba un regalo digno para sus devotos atenienses y no menos apto para tomar su forma y montar alguna yegua. El carácter de Poseidón es tal vez el mejor definido por el mito. Como el mar que gobierna, Poseidón es veleidoso. Lo mismo está en calma que en un arrebato estalla furioso. Sus cóleras son terribles, pues es un dios rencoroso, como bien comprendió Odiseo, quien encontró en él a su más acérrimo persecutor. Soberbio, Poseidón planea destruir la muralla que levantaron los aqueos frente a Troya, porque simplemente rivaliza con la suya. Se contaba que luego del intento de destronamiento de Zeus por el bien tramado plan de Hera, Atena o Apolo y Poseidón, el enfurecido soberano condenó a su hijo y hermano a pasar un año entre los mortales, y los dioses quedaron bajo las órdenes del rey de Troya, Laomedonte, quien empleó a Apolo como boyero y a Poseidón como albañil. El dios del mar fabricó los muros famosos de Troya, y la divina obra fue invulnerable. Orgulloso, Laomedonte se negó a pagar el precio pactado por la obra y corrió a los dioses amenazándolos con cortarles las orejas y la nariz. Bien sabía Poseidón que las murallas, allí donde los constructores fueron los troyanos, habrían de entregarse a los griegos, a quienes el dios amparó con beneplácito. Poseidón es representado como un hombre maduro en pleno vigor. No está la saga de su hermano en las conquistas amorosas, pero menos cauteloso, a veces arrebatado, suele no seducir, pues su presencia viril
Basta. Se cuenta que la joven egipcia Amimone, llegada a la tierra argiva con su padre Dánao y sus 49 hermanas, fue en busca de agua en un suelo hasta entonces seco por la cólera de Poseidón. El sátiro la siguió y planeaba violarla, pero la presencia de Poseidón fue suficiente para desanimarla. Amimone se entregó a su salvador y a cambio rogó al dios diera agua a la tierra seca que ahora su familia quería llamar hogar. El dios consintió, clavando su tridente entonces hizo brotar la fuente de Lerna. La tierra argiva se hallaba condenada porque hacía tiempo el dios planeaba ser patrono del lugar, mas se opuso Hera, quien también amaba aquella región. Para zanjar la disputa, Ínaco, río del lugar, fungió como juez y falló a favor de la diosa. Vencido, como antes lo fue por Atena, en vez de inundar el país como hizo en el Ática, lo desecó y solo el amor de una mujer, como acabamos de ver, hizo ceder su cólera. Pues Poseidón fue vencido en más ocasiones. Así lo vemos perder ante Hera por la ciudad de Argos, ante Zeus por el patronazgo de la isla de Egina, ante Dioniso por la isla de Naxos, y Apolo quedó vencedor por Delfos. Incluso perdió Corinto, pues el gigante Briareo falló en favor de Helios, el sol, aunque allí consiguió ser adorado en el istmo. Tal vez fue su carácter violento lo que llevó a los pueblos a respetarlo más que adorarlo. Incluso se reconoce dicho carácter en que los hijos del dios suelen ser monstruos o héroes violentos y destructivos. Baste recordar que con Deméter tuvo al caballo Arión, con Toosa, una ninfa, tuvo al cíclope Polifemo, un misántropo y antropófago. Con Ifimedia engendró a los gigantescos Oto y Efialtes, que intentaron conquistar el Olimpo. Con Medusa procreó a Pegaso, y también a Crisaor, un belicoso personaje que nació con una espada en la mano. Lamo, rey y antropófago de los Lestrigones, y Cerción, el bandido, pasaban también por sus hijos. No obstante, algunos de sus vástagos fueron navegantes y fundadores de ciudades, como Nauplio, el hijo que tuvo con Amimone. El dios habría de tomar consorte, y eligió a Anfitrite, una de las 50 hijas de Nereo. La Nereida se negaba a ser la mujer de tan colérico dios y se escondió en una obscura y abismal gruta del mar. Allí la describió un delfín, quien lo comunicó a Poseidón y se ofreció a convencerla de aceptarlo. Fueron fructíferos los buenos intentos del delfín y Anfitrite aceptó a Poseidón regresando al mar en el lomo del animal. Poseidón pagó los buenos servicios de Delfín y lo colocó en el cielo en la constelación que lleva su nombre. El palacio de Poseidón estaba bajo las aguas del mar, mas no se ponían de acuerdo los autores en cuál de ellos. Unas fuentes hablan de la costa de Acaya, otras de Eubea, otros en Eolia, en Hélice o en la isla de Lesbos. Con su reina al lado, suele Poseidón salir a visitar sus dominios. Unce los divinos caballos que en ocasiones son verdaderos hipocampos, seres híbridos de pez y potro. Saltan en torno a él las focas y los delfines y aún las ballenas salen a su encuentro. De Anfitrite, Poseidón tuvo a Tritón, a Ventexime, la ola profunda, y a Rode, la rosada, aunque esta última veces es considerada hija de Poseidón y la bella Afrodita. A Poseidón los romanos lo llamaron Neptuno,
uniendo al dios griego con un obscuro dios del mar y de los puertos en Roma. La importancia de Neptuno no fue tal hasta que se le vinculó con el dios griego. Caso contrario sufrió Salacia, la diosa del agua salada, a quien se adoraba con profusión en las costas italianas. Cuando se vinculó a la griega Anfitrite, ésta la sustituyó en el culto y la nulidad de la Nereida obscureció la figura latina. Sin duda, Tritón es el más preclaro de los hijos de Poseidón y Anfitrite. Como hijo del dios del mar, Tritón es un ser monstruoso, pues es mitad hombre y mitad pez. Sus anchos hombros reciben su enmarañada cabellera azul, húmeda y ceñida de algas. Espesa barba rodea su rostro fiero y la aleta caudal de su cola bate furiosa las aguas. Porta el dios una gran caracola y a su mugido responden las aguas creciendo o replegándose, pues es el dios encargado de las mareas. Se dice que al sonido de su trompa se inundó el mundo por mandato de Zeus cuando deseó acabar con la impía humanidad en el diluvio, y fue también el hórrido bramido de su caracol el que puso en fuga a los gigantes. Como ocurrió con otras figuras, Tritón es multiplicado en cientos de espíritus de las aguas, los tritones. El mito decía que eran sus hijos sin denominar madre alguna e incluso se habla de hembras, mitad mujeres, mitad peces, las tritonas. Tanto unos como otras son el cortejo habitual de los soberanos del mar. Semejante a Tritón es Glauco, mortal un día, dios más tarde. Se cuenta que Glauco el pescador se hallaba en una inhóspita playa tirando su caña y obteniendo un buen botín, cuando notó que los peces que lograban devorar parte de la hierba ribereña volvían al mar con inusitada habilidad. Intrigado, probó él mismo la hierba y se vio presa de furiosa ansiedad de arrojarse al agua. Se transformaron sus piernas en una gran cola de pez y agallas crecieron en su pecho. Aumentaron sus hombros y sus cabellos se tornaron verdes. De sus dedos brotaron membranas y el mar lo saludó como un nuevo dios, Glauco, el verde azul. Se aseguraba que Glauco era dios afable, que aún no olvidaba su antigua condición humana y por ello auxiliaba a los marineros, al punto que su epifanía era el mejor de los presagios. Igualmente pacíficos eran Nereo y sus hijas las Nereidas. El anciano del mar, como denominaban los griegos a Nereo, había desposado a Doris, una de las 3000 Oceánides, y con ella había procreado 50 hijas que simbolizaban la tranquilidad y riqueza del mar. Contaban los poetas que cuando el viento hinchaba las aguas, las hijas de Nereo dejaban el palacio submarino de su padre en las profundidades del mar Egeo y salían a la superficie de las olas con todo el brillo de su candor virginal y corrían hacia las costas y las bahías para entregarse a sus cantos y danzas. Graciosas imágenes que expresaban la belleza del mar y las ondas llenas de vagas armonías. Los nombres individuales de las Nereidas los iremos conociendo a lo largo de otros mitos, los heroicos, donde son ellas amantes o madres de grandes personajes, como Tetis, esposa de Peleo y madre de Aquiles. Pero ahora cabría recordar a la dulce y bella Galatea. La Nereida, cuyo nombre significa diosa leche o blanca como la leche, se prendó de un hermoso pastorcillo de nombre Asis. Pero a ella la idolatraba el terrible Polifemo. Había la diosa rechazado al cíclope y cuando éste sorprendió a la Nereida con su amado consorte, tomó una gran roca y dando fuertes gritos acometió a la pareja. La diosa logró escapar, pero el joven fue aplastado por el monstruo. Galatea solo pudo convertirlo en agua y ahora es un río, el Asis, donde la Nereida suele bañarse. Algunas fuentes aseveraban que Polifemo sí alcanzó su objetivo y se unió a la diosa, quien le dio 2 hijos.
Se decía que las nereidas tenían tan afable carácter que solían auxiliar a los marineros señalándoles cómo debían consultar a su padre. Nereo, como otros dioses marinos, conoce los rincones todos del orden, pero celoso de su conocimiento, solo lo revela si es atado fuertemente y se le obliga a hablar. De igual índole es Proteo, a quien Homero presenta como el pastor de los rebaños de Poseidón, o sea, las focas o leones marinos. Dotado de esa capacidad de cambiar de forma, Proteo puede eludir a los hombres que deseen consultarlo, a menos de que se le ate fuertemente y no se le deje escapar. Se dice que tuvo por mujer a la nereida Psásmate, quien le dio 2 hijos varones, Telégono y Polígono, quienes movieron guerra contra su padre y terminaron muertos a manos de Heracles. En tanto que las hijas, Idotea, Retia y Cadira, fueron consideradas pacíficas habitantes del mar. A Forcis y Ceto se les atribuían las más temibles descendientes. El nombre mismo de la diosa Ceto significa monstruo, y sus vástagos plagaban las pesadillas de los marinos. Pero así también hubo monstruos hermosos que fascinaron y aún fascinan la imaginación: las sirenas. Infeliz del que oye su voz, jamás volverá a ver su patria ni le recibirá su mujer y sus hijos. Sentadas en verde pradera cautivan a los mortales con la suave armonía de sus acentos, mas a su alrededor yacen los cadáveres infectos que se consumen lentamente al sol. Homero. Las sirenas eran hijas del río Aquelo y la musa Melpómene, diosa de la tragedia. Su número variaba, pero la mayoría lo centra en 3: Leucosia, Ligea y Parténope, aunque se manejaban muchos nombres más. El embeleso de su canto era tal que los marineros saltaban de sus barcos o los guiaban hacia ellas, y se ahogaban o encallaban al acercarse a la isla donde cantaban. El mitógrafo Apolodoro dice que poseían dorados instrumentos, a saber, una cítara, una flauta, y que solo una de ellas cantaba, pero la tradición siempre menciona un coro. A despecho de lo que se cree, las sirenas eran mitad mujer, rostro y pecho, y mitad aves. Posadas en las rocas de su isla, que algunos identificaban con una de aquellas islas junto al estrecho de Messina en Italia, las sirenas entonaban un canto mortal. Alguna fuente afirmaba que eran mitad pájaros por la cólera de Deméter al no auxiliar a la raptada Core, o bien que tanto intentaron alcanzar al secuestrador que les brotaron alas. Se dice que, alentadas por Hera, las sirenas retaron a las musas a una competencia de canto, pero derrotadas, sus vengativas tías las desplumaron y se coronaron con célebres penachos, mientras entristecida Melpómene observaba. Fatídica profecía circundaba a las sirenas. El día que los marineros no se detuvieran a escucharlas, se volverían piedras inermes. Se refiere que cuando los argonautas pasaron junto a ellas, tan solo la voz de Orfeo opacó sus trinos, y enfurecidas las sirenas rompieron sus instrumentos. Pero llegó el día presagiado. La nave de Odiseo no se detuvo. El héroe las escuchaba, pero no se paró a disfrutar su mortal melodía, y las sirenas, convertidas en roca, callaron su voz para siempre. Una tradición aseguraba que la isla de Sorrento, cercana a las costas de Nápoles, era una de las sirenas, Parténope, como de hecho se conocía en antigüedad a esta isla. El elemento líquido se simbolizó de muy variada manera, como hemos visto.
pero una de las formas más veneradas fue la de los ríos, pues ellos riegan los campos y vivifican con sus aguas la tierra. El mito definía a los ríos como furiosos varones cuya voz estrepitosa era el bramido de un toro, y por ello se consideraba que eran dioses taurinos que serpenteaban por la Hélade. Hesíodo da cuenta de la veneración que se les tributaba y otros autores refieren los vínculos que tenían con las ciudades a las que circundaban y protegían, como Ínaco en la Argólide, a quien se le consideró un antiguo rey, o como Janto en la región de Troya, que combatió a los griegos en favor de la ciudad. Según las fuentes griegas, el número de los ríos era 3000 y eran hijos de Océano y Tetis, como las Oceánides. Las Oceánides eran ninfas de las aguas, distintas y a la vez confundidas con las Nereidas. Los ríos, por su parte, más caudalosos y grandes de Grecia, fueron considerados los más importantes y encabezan la lista Aquelo, río de Tesalia, actor importante en el mito de Heracles; Ásopo, el cual corría por la región sur de Tesalia y trató de vengar el ultraje de su hija Egina por Zeus, inundando la región, pero el dios lo desecó con sus rayos y lo constriñó al oscuro curso conocido hasta la actualidad. Ínaco, el tercero en importancia, tenía a Argos como su hogar y ya vimos que fue devoto de Hera y que por ello sufrió el castigo de Poseidón. Alfeo era un río del Peloponeso y se decía que requería de amores a Ártemis y luego a una ninfa de su cortejo, Aretusa. Acechó a Ártemis para forzarla, pero la diosa embadurnó su rostro con barro y el río no la reconoció y por ello comenzó a perseguir a Aretusa, quien huyó hasta Sicilia, donde Ártemis la salvó convirtiéndola en fuente. Alfeo, aún enamorado, se dice que al desembocar hacia el mar encontró la manera de entremezclar sus aguas con las de la fuente. Era tradición que si se arrojaba algo al río Alfeo en Grecia, aparecía en la fuente siciliana de Aretusa. Salvo los aquí mencionados, el resto de los ríos no tenía un gran caudal y solo revestían importancia para los cultos locales. Así, por ejemplo, el Eurotas de Esparta, el Céfiso y el Iliso de Atenas, o el Escamandro, también llamado Janto, de Troya, célebre por la epopeya homérica. Conforme los griegos se expandieron y conocieron más ríos, los fueron anexando a los hijos de la acuífera pareja primigenia. Tal fue el caso del río Nilo o del río Ganges, aun cuando este último era una diosa en el mito indio. De igual manera ocurrió con el río Sena en Galia o con el Tíber de Roma. El río Tíber fue considerado un protector de los latinos. Sus aguas traían la fertilidad necesaria a las tierras romanas, y en esas aguas habrían de navegar los gemelos Rómulo y Remo, y el dios Río los llevó a buen resguardo. Fue también Tíber quien acogió en su linfa a Rea Silvia, la madre de los gemelos, y la hizo su consorte. Por ello, los romanos lo llamaron Pater Tiberinus, aunque no siempre fungió como tal, pues sus crecidas eran también símbolo de su colérico carácter. Si los ríos son la expresión masculina de las aguas, las ninfas son su presencia femenina. La imaginación griega plagó el universo de criaturas que simbolizaban los poderes, tanto como las cosas concretas, pero ninguna de estas deidades alegóricas fue tan rica como la ninfa. El mito señalaba diversos orígenes para ellas, tal vez el más antiguo sea el que las hace hijas de Zeus. No obstante, el mito suele presentárnoslas como hijas de ríos y compañeras de algunos dioses como Dioniso y Ártemis. Los grupos de ninfas son numerosos, pues son múltiples deidades que habitan las fuentes, las lagunas, los bosques, los montes y las praderas, como si ningún sitio campestre pudiera estar sin la presencia de una ninfa.
Particularmente se reconoce que estas son deidades de la fertilidad y ligadas con el elemento líquido, ya sean las aguas de las fuentes o los lagos, ya sea la jugosa savia que anima de continuo árboles y plantas. A pesar de considerárseles una especie de colectividad, las ninfas suelen clasificarse en subgrupos de acuerdo a qué elemento de la naturaleza habitan. Náyades, si es el agua, y están divididas en dos categorías: Crénides, ninfas de las fuentes, y Epipotámides, ninfas de los ríos o lagos. Dríades o Amadríades, si son ninfas de los árboles, especialmente de los robles, y diferente de las melias, que son ninfas de los fresnos, o de las antriades, si son ninfas de las cuevas. Alceides, si son ninfas de los bosques, oréadas, cuando viven en los montes, limónides, si lo hacen en los prados, y perimélides, si se ocupan del ganado menor, y tal vez habita entre ellos. La ninfa parece un vínculo entre lo mortal y lo inmortal. Homero menciona en la Ilíada que Zeus convoca a todos los dioses, incluidos los ríos y las ninfas, como si con dicha mención se llegara a los extremos de lo divino. Esto puede comprobarse porque ellas mismas son seres finitos. Un antiguo epigrama afirma que la vida de una ninfa es 9000 veces más larga que la humana, y el fragmento 171 de Hesiodo enumera las edades de ciertos seres, las ninfas entre ellos, y luego de algunos cálculos sencillos se comprendería que estas diosas viven 3240 generaciones humanas aproximadamente. A pesar de tal longevidad, los autores se solazaban afirmando más la mortalidad de las ninfas y el privilegio de algunas cuando los dioses las libraban de tal destino, merced, en algunos casos, a convertirlas en estrellas, como ocurre con las Hiadas y las Pléyades. Los casos más destacados de dicha característica mortal de las ninfas son los de las Dríades o Amadríades, cuyas vidas estaban sujetas al árbol al que pertenecían, de tal manera que si se cortaba éste, la ninfa habitante del mismo moría junto con él. Es por ello que los leñadores griegos recurrían a sacerdotes para que antes de cortar un árbol hicieran la petición a la diosa, y ésta abandonara el sitio y buscara otro árbol. Si no lo hacían, los leñadores podrían acarrearse el rencor de las compañeras de ésta. El término ninfa, en griego, refiere a la joven mujer en edad de casarse, y de aquí las características de las diosas, a quienes se considera muchachas de belleza virginal y de gran fertilidad. Las ninfas son las madres ideales de los héroes, o al menos sus nodrizas por excelencia. Pero también, cual jóvenes casaderas, están en la peligrosa edad de la lascivia, según los griegos. Perpetuamente juveniles, las ninfas son aficionadas a la danza y la música y propensas a la pasión amorosa, naturaleza casi necesaria en seres de la fecundidad. De aquella concepción surge un aspecto mitológico. La ninfa es una deidad deseable por su carácter bondadoso, incluso por su liberalidad sexual, fuente de atracción masculina, pero es precisamente su desenfrenado deseo lo que resulta peligroso, ya que inspiran una locura a los hombres. Relaciona aquella locura con el don profético de las ninfas y su capacidad de inspirar a los mortales, pero en el peor de los casos, estas puede traer la muerte, pues su pasión las lleva a ser raptoras de hermosos donceles, cuyas vidas quedan truncas debido al erotismo ninfomaniaco. Ya contaba la leyenda cómo los deseos de la ninfa Salmacis había trastornado la vida del joven Hermafrodito, pero también se decía que cuando el joven Hilas, a la sazón amante de Heracles durante el viaje de los argonautas, había ido a buscar agua a una fuente cercana de Libitina, la inhóspita playa donde desembarcaron, fue tal la belleza del muchacho que las náyades se prendaron de él y saliendo de entre las cañas lo arrastraron hacia lo más hondo de su morada acuática. A fuerza de caricias y besos trataban de resarcirlo del terrible momento vivido y de que nunca más habitaría entre los hombres.
Tal vez aquellas leyendas eran poéticas referencias a ahogamientos súbitos, pero ese carácter raptor también puede ligarse a la idea de la inmortalidad del alma, mismo que es proporcionada por la unión con la diosa que transforma al joven en su perpetuo amante. Dicha aseveración puede reafirmarse por el hecho de que en Grecia se creía que todo joven muerto era en realidad arrebatado por las ninfas, símbolo de una muerte sosegada y dulce. En el seno de la agreste naturaleza en que las ninfas habitan y pasan las horas, danzando y cantando al compás de las aguas que bullen en las fuentes o al ritmo de las auras que mecen las ramas de sus árboles, el fenómeno del eco había impresionado vivamente la imaginación popular y produjo una de las más bellas historias con la ninfa Eco. La versión que nos cuenta Ovidio es que Eco era una ninfa parlanchina que solía encender los ánimos de Juno contándole las aventuras amorosas de Zeus con sus compañeras ninfas, pero al tiempo que lo hacía permitía a éstas escapar de la furia de la real consorte. Descubierto el doble juego de Eco, Juno se volvió enfurecida y le dijo: esa lengua con que me has engañado no te servirá mucho tiempo, en breve dejarás de dominarla. Nunca más podrás hablar la primera y a la vez no podrás callar cuando te hablen y solo repetirás los acentos que lleguen a tu oído. Eco quedó muda y tan solo podía repetir las últimas palabras que a su oído llegaban. Liríope, ninfa ella también y amante del río Céfiso, tuvo de él un niño de sin par belleza, a quien puso el nombre de Narciso. Queriendo conocer qué le deparaba el futuro a su niño, Liríope consultó a la divina Tiresia sobre el asunto y éste le reveló: el niño tendrá dilatada edad si no llega a contemplarse a sí mismo. Narciso creció bajo los cuidados maternos y parecía que su destino fatídico no se cumpliría. A la edad de 16 años, era el mozo más bello de toda la comarca, pero unía a su belleza el desdén con que trataba por igual a las mujeres que a las ninfas que le admiraban y deseaban. Empeñado en la caza, Narciso perseguía a unos cervatos cuando su compañero de cacería se alejó de él y el joven se adentró en la selva. Eco lo vio y amarlo fue solo producto de un instante. Temerosa, pues no podía dirigirle la palabra, se ocultó entre el follaje. Narciso comenzó a llamar a su compañero gritando: ¡ven!, a lo que Eco respondió con una voz igual, y como el joven repitió el requerimiento, la ninfa se apresuró a salir de su encuentro y trató de arrojarse a sus brazos. El mozalbete enojado respondió: jamás, antes morir que ser tuyo. Eco repitió dolida las últimas palabras y se adentró en el bosque. Consumida por su amor, su cuerpo fue transformado en roca y solo quedó su voz que continúa repitiendo las palabras que llegan a sus petrificados oídos. Pero la ninfa iba a encontrar venganza, pues otra de las desdeñadas clamó al cielo: quieran los dioses que ame un día sin alcanzar el objeto de su amor. Fatigado de la caza, Narciso se acercó a las ondas de una límpida fuente. Allí, al agacharse para beber, reconoció entre las aguas su rostro virginal y divino, del cual se prendó de inmediato. Reclinado sobre el césped, enamorado de su propio reflejo, suplicaba a la figura que lo amara como él hacía. Quiere besarla y abrazarla, pero cada vez que lo intenta la figura se desvanece y el amante joven ruega de nuevo su aparición, lo cual ocurre al calmarse las ondas. Para evitar que se vaya, permanece inmóvil y se contenta con mirar su reflejo, a quien cree otro ser. Permanece junto a la fuente y poco a poco pierde sus fuerzas y se consume por el amor de alguien que jamás podrá corresponderle, y su vida se extingue. Lloran las ninfas su pérdida y desean darle sepultura, pero el cuerpo de Narciso fue mudado al de una flor purpurina coronada de hojas blancas que lleva su nombre. Dicen que su alma aún vaga junto a las aguas cenagosas de la Estigia, buscando en el inframundo el reflejo de su rostro amado. Pero las ninfas suelen ser presentadas a veces como compadecidas jóvenes que suelen ayudar a los enamorados.
cuentan que Biblis, hija del rey de Mileto, se enamoró perdidamente de su hermano Cauno, y al atreverse a contarle su pasión, no solo fue rechazada por él, sino que éste abandonó la tierra patria para siempre. Desolada, Biblis solo lloraba su desventura y enloquecida decidió arrojarse desde una alta roca. Las ninfas se apiadaron de su dolor y la transformaron en fuente, cuyas aguas, se dice, son las lágrimas vertidas por su amor culpable. La fuente Ciane en Siracusa, Sicilia, se dice que en otro tiempo fue una hermosa ninfa, pero que el día del rapto de Perséfone intentó detener al dios del inframundo. Cuando Hades llevaba en sus brazos a una aterrada Core, Ciane emergió de las aguas e intentó parar al atrevido sosteniendo las riendas de su carro. El lúgubre señor, furioso, clavó su cetro de sombras en las aguas cristalinas de la fuente de Ciane y las enturbió con el hálito del Averno. Mortalmente herida, Ciane se diluyó entre la cenagosa morada. La creencia en estos seres que animan los bosques y las aguas era tan antigua en Grecia como en Roma. La más popular de estas figuras latinas remontaba su historia hasta los albores de la ciudad misma. Contaba la historia romana que Egeria era una ninfa cuyo interés en el rey Numa, el segundo en la vida de la famosa ciudad, era tal que en muchas ocasiones se le considera su esposo. Egeria instruyó a Numa en todos los actos religiosos con que la naciente ciudad debía honrar a los dioses, y para darle estas indicaciones solía citarlo por las noches. A la muerte de Numa, Egeria derramó tantas lágrimas que se convirtió en fuente, misma que era adorada por los romanos junto con el bosquecillo que estaba a su lado y en el que se había consagrado la ninfa. Las vestales solían recoger el agua de esta fuente para sus ritos, y se piensa que Egeria fue una diosa de las fuentes ligada al culto de Diana en Aricia, donde se le tenía principal reverencia.